Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera. Hola amigos oyentes, desde Toronto, Canadá para el mundo les damos la bienvenida a su programa quincenal Entrevistas a mi manera, a través de su podcast en Spotify, Apple Player y Google Player, y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Entrevistas a mi manera es un espacio que procura la visualización de latino e hispanoamericano que emigró de diferentes partes del mundo, y su aporte es esencial en el país donde reside, porque estamos en todo el mundo. Hoy estaremos conociendo a nuestro invitado. Conversaremos con Tania González Guerrero, consultora de migración, cofundadora de Alternativa Canadá, quien nos informará sobre los pormenores del estatus de residente permanente a ciudadano canadiense. Las razones por las cuales tú llegaste a vivir esta nueva aventura. Speaking English well or don't understand the word, doubts will arise anyway. Doubts if you wanna stay, set all your roots, living in this land. Dudas si te quieres tú quedar a vivir de planta en el país. Busca tu centro, tu corazón te lo va a decir. Rompe con tu silencio, ponte en acción, sí. Decides tú quedarte, ya deja de amargarte, que porque hace frío o hace calor. Escribe tu resumen con ideas concretas, no divagues demasiado. Demasiados trámites que hacer, demasiadas cosas por aprender. Demasiados trámites que hacer, demasiadas cosas por aprender. Look for your center, and your heart will on your way. Break down your silence, take action now, yeah. Busca tu centro, tu corazón te lo va a decir. Rompe con tu silencio, ponte en acción, sí. If you accept the challenge and really learn to swim like fishes in the deep blue sea. No importan las ballenas o acaso tiburones, tú encuentras tu lugar. Lugar que te invita a soñar, lugar que te invita a crear. A place inviting you to sing, a place inviting you to dream. Busca tu centro, tu corazón te lo va a decir. Rompe con tu silencio, ponte en acción. A pesar de la recesión económica que se espera en el 2021, varias entidades estudiosas del proceso migratorio en Canadá manifiestan que existe la intención de aceptar aproximadamente 350,000 nuevos inmigrantes.
es decir, la mayor cantidad de inmigrantes que se han aceptado anualmente en los últimos 110 años. En términos generales, Canadá acepta inmigrantes en uno de los siguientes grupos principales: reunificación familiar, inmigración económica, refugio, programa de nominación provincial. También puede ingresar o vivir en Canadá durante unos días o varios meses con las siguientes opciones: visa de residente temporal, permiso de residente temporal, obtener un permiso de estudio, el programa de estudios directo, obtener un permiso de trabajo para artistas, permiso de trabajo para francófonos, perspectiva de visa y permiso de trabajo. Estas opciones temporales no necesariamente tienen como resultado la inmigración permanente en Canadá en 2021, pero podrían ayudar mucho. Es así como hoy nos centramos en el análisis de uno de los temas de gran importancia, como es el paso de residencia permanente a ciudadanía en Canadá. Sobre este tema y sus antecedentes conversaremos hoy con nuestra invitada. ¿Cuál es la diferencia entre ciudadanía permanente y residencia permanente? ¿Cuáles son los requisitos para convertirse en ciudadano? ¿Puede tener doble ciudadanía? Formas de obtener la ciudadanía canadiense. Si usted, amable oyente, se identifica en este proceso migratorio, le invito para que se quede con nosotros en esta entrevista. Bienvenido. Estamos en esta mañana con Tania González, consultora y socia de Alternativa Canadá Immigration Consultants. Está con sus oficinas en Toronto, Canadá, en Bucaramanga, Colombia, en Quito, República de Ecuador. La presencia física de sus oficinas, pues por internet y por las redes también hay el servicio que ofrece esta compañía o esta empresa canadiense, ecuatoriano-colombiana. Tania González, vale destacar que es consultora en inmigración, regulada por el gobierno canadiense, comisionada de juramentos y abogada ecuatoriana. Y hoy tenemos un tema muy interesante, Tania, bienvenida. Primeramente hay que un poco evaluar cómo esta agilidad de la migración en temporada ya establecida de pandemia y también con una ilusión de recuperación en la comunidad a nivel mundial. Hola Soraya, ¿cómo estás? Un gusto volverte a saludar. En realidad nos encontramos en una mejor circunstancia. La primera vez todavía estábamos dentro de lo más fuerte de la pandemia cuando tuvimos aquella entrevista hace unos meses. Ahora, en todo sentido, las cosas han ido mejorando. Y si bien a nivel de inmigración todavía experimentamos un retraso en los procesos, no solamente ahora por el tema de COVID, sino por el tema de apertura a refugio, de personas que están en situación de desplazamiento, y Canadá, con un sentido de apertura y de solidaridad, ha abierto sus puertas, pero tienen que realizarse procesos y eso ha demorado el procesamiento de otro tipo de aplicaciones. Entonces, ahora tenemos un poco combinado el tema de la pandemia, todavía los efectos de la pandemia, con programas que se están llevando a cabo al momento y que también demoran. Entonces, vamos a decir que lamentablemente las aplicaciones, si bien se siguen procesando y si bien el sistema no ha parado completamente, tampoco hemos llegado a una eficiencia del 100% y de que podamos siempre responder con un resultado de inmigración dentro del tiempo que especifica el website, ¿no? Porque el website dice un tiempo que no necesariamente se va a cumplir. Así es, dentro de estas determinaciones también ya conocemos por cifras que casi 200,000 personas a nivel del mundo emigran a Canadá y son autorizadas cada año a quedarse de manera permanente en Canadá. Pero esto implica algún razonamiento en el sentido de cuál es esa coordinación de movimientos, de cuál es esa coordinación de actividades que tiene que hacer la persona que quiere emigrar a Canadá. Entonces vamos a entrar en el tema de ciudadanía. Esa es la forma definitiva, o ese es el final, el objetivo final de una persona que ha decidido migrar. Cuando apenas está iniciando este proceso o esta idea,
Normalmente las personas llegan a Canadá dentro de una categoría considerada como temporal. Hay dos maneras en que las personas pueden llegar a Canadá: como temporales, como residentes temporales, o como residentes permanentes. Cuando lo hacen como residentes permanentes es porque han aplicado a una categoría que normalmente es la de Federal Skilled Workers, y han aplicado desde su país y tienen un perfil tal que les ha dado los puntos suficientes, porque casi todas las categorías de residencia permanente son en base a puntos. Entonces, estas personas, por su perfil, han logrado un puntaje suficientemente alto para ser llamadas por el gobierno canadiense, cumplir con todos los requisitos y llegar directamente como residentes permanentes, que es lo ideal. Es lo ideal. Si uno puede llegar directamente como residente permanente, pues es lo ideal. ¿Qué ha sucedido en esta última temporada? El programa de residencia permanente para personas que viven fuera de Canadá se ha parado un poco. Y ya vamos a ir, te voy a mencionar un poco por qué, ¿no? Pero se ha parado. Entonces, claro, muchas personas que han llegado a Canadá en la última temporada lo han hecho a través de residencia temporal, que es la otra forma. Cuando una persona aplica a un programa de residencia temporal, estamos hablando de estudios, trabajo, principalmente. La residencia temporal no es equivalente a la residencia permanente. Pero ¿qué sucede? Cuando una persona llega con un permiso de trabajo o de estudios, el estudiar o el trabajar en Canadá o el trabajar y estudiar le da puntaje adicional. Y al tener esta posibilidad de puntaje adicional sumado a los puntos que normalmente tendría por sus características académicas, por su criterio de experiencia profesional en su país, etcétera, consiguen puntajes que son competitivos, altos, y pueden enviar su aplicación a esta sombrilla grande que se llama Express Entry, que es una sombrilla que acompasa varios programas. Escogen el programa que es adecuado para esa persona, envían su aplicación. Como tienen un puntaje fuerte, son llamados más rápidamente que aquellas personas que tienen puntajes más bajos, ¿no? Entonces, tenemos que una persona puede llegar a Canadá directamente como residente permanente, o puede llegar a Canadá como residente temporal a través de una visa de permiso, un permiso de estudio o de trabajo, y una vez en Canadá, hacer esa transición. Pero esa transición no es automática. Esa transición debe ser en base al puntaje y en base a cumplir los requisitos que estén vigentes en la ley de inmigración en ese momento. Entonces, es una situación en la cual la persona no tiene una garantía de residencia permanente. El gobierno en ningún momento le dice a un candidato o a una persona, a un postulante: usted, por obtener un permiso de estudio, va a ser residente permanente. Y eso tenemos que tener claro cuando las personas vienen en esa capacidad. Deberán llegar a Canadá, cumplir con los requisitos necesarios y ver qué tan viable es hacer esta transición a residencia permanente. Lo que significa que ni ser estudiante ni ser invitado te fortifica o te define que puedas tener una residencia permanente. Hay una diferencia muy grande entre ser estudiante, trabajador e invitado o visitante. El visitante, el espíritu de este tipo de visa es llegar, visitar y retirarse. Y regresar a su país. Exacto, regresar a su país. Hay casos específicos en donde, por A o B razones, estas personas que llegaron como visitantes han cambiado su estatus y han podido obtener un permiso de estudios o un permiso de trabajo. Pero son procesos que normalmente para convertirse en residentes temporales. Temporales, exactamente. Vamos exactamente. El asunto. Exactamente. Entonces, estas personas llegaron como visitantes por alguna razón, y aquí se dan las circunstancias para que ellos puedan aplicar a un permiso de estudios, a un permiso de trabajo, y el gobierno acepta esa petición y entonces cambian de estatus. Hay que tomar en cuenta que no es tan fácil ese cambio de estatus dentro de Canadá. Normalmente las aplicaciones se procesan fuera de Canadá. Durante la época de COVID existieron algunas excepciones, pero no fueron tan fáciles. En realidad los procesos tomaron muchísimo tiempo de aquellas personas que quisieron hacer este cambio de visitante a estudios o a trabajador. No es un cambio que sea ipso facto, vamos a decirlo así. Tiene que cumplir reglamentos. Sí, y normalmente, correcto, y normalmente el permiso de estudios o el permiso de trabajo se debe pedir desde fuera de Canadá, a menos a que uno esté dentro de una de las excepciones y pueda pedirlo en puerto de entrada. Hay países que pueden solicitar su permiso de estudio o trabajo en puerto de entrada.
Este tema es en sí muy complejo y tiene mucho que ver con el tema de dónde soy, ciudadano de qué país soy, qué tipo de permiso estoy aplicando. Entonces, en sí, es un tema que podríamos tratarlo independientemente en algún momento, pero Tania, sí, ya llegamos a residentes temporales, exactamente. ¿cierto? Ahora, como residentes temporales nos abrió las puertas de Canadá con estudio, con trabajo, con lo referente que nos haga, que nos mantenga como residentes temporales. Pero queremos Correcto. subir un piso más, queremos ser residentes permanentes. Entonces, ¿qué cambia allí? Ya, ¿Qué se aplica allí? ya. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas ya son residentes temporales? Tienen que cumplir el objetivo para el que vinieron, primeramente. Entonces, si es que van a venir a estudiar, van a poder cumplir sus estudios. Una vez que cumplan sus estudios, vamos a hablar del tema de estudios en específico para dar una idea de cómo van dándose los pasos. Una vez que la persona ha cumplido su propósito, que puede ser estudios, y que ha mediado una circunstancia por la cual cumplen los requisitos o cumplen un puntaje suficiente para ser llamados a la residencia permanente, entonces van a pasar por el proceso de residencia permanente primero, van a tener que convertirse en residentes permanentes. Ese es el siguiente paso. Si es que vine como un residente temporal, ya sea a través de estudios o de trabajo, ahora tengo que primero obtener mi residencia permanente. Cuando obtengo mi residencia permanente, entonces estoy ya un paso más cercana a la ciudadanía. ¿Cómo obtengo mi residencia permanente? Tengo que aplicar a una de las categorías disponibles en ese momento. Entonces, tendría que mirar qué está en la ley disponible. Vamos a decir al momento, por ejemplo, podría ser aplicar a través de Canadian Experience Class para personas que tienen experiencia canadiense, a través de los programas provinciales. Si una persona está viviendo en una provincia, tiene dos opciones: aplicar a través de Express Entry, el programa provincial dentro de Express Entry, o aplicar directamente a la provincia. Si es que esta persona cumple los requisitos, ya sea en uno o en otro, va a obtener una nominación provincial. Esa nominación provincial va a apoyar su aplicación de residencia permanente, y una vez que ya es residente permanente, empieza el conteo de días para eventualmente poder ser ciudadano canadiense. Entonces, Tania, dime. justamente en esa transición de residente permanente Ujú. a buscar o a esperar la ciudadanía es donde se da todo el trabajo de la persona a que aspira. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener fundamentalmente la persona para ser residente permanente? No sé, experiencia en el idioma, experiencia laboral, documentación en regla, voluntariado. ¿Cuáles son esos requisitos, pero esos fundamentales que Ujú. más allá de encontrar en la tabla de gobierno de migración para los residentes permanentes, tiene que estarlos trabajando en todo momento la persona que quiere quedarse y quiere aspirar a esto? Ya. Fíjate que tú me estás hablando de cuáles son los requisitos para apenas entrar a residencia permanente. Y es, porque de Ok, allí depende la ciudadanía, todo ya. depende de que consigas esa residencia permanente, seas Ujú. calificado y te califiquen a un nuevo nivel y al definitivo. Correcto. Entonces, como te decía, existe en Canadá una serie de programas por los cuales una persona puede acceder a la residencia permanente. Si está aquí como residente temporal, tiene que evaluar su perfil y mirar para qué programa es elegible o dentro de qué programa tiene mejor posibilidad. Entonces, dependerá mucho del caso de la persona. Vamos a hablar de una persona que no tiene, por ejemplo, oferta de trabajo. ¿Ok? Porque ese es un elemento muy importante. Una persona que tiene una oferta de trabajo se va a facilitar su proceso de eventualmente llegar a una residencia permanente, pero no todas las personas tienen oferta de trabajo. Normalmente las personas no tienen oferta de trabajo. El caso normal es que vinieron como estudiantes, es un caso muy común que vemos ahora, ¿no? Vinieron como estudiantes, completaron su programa de estudios y entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué hago? Exacto. Los estudios por sí solo no son suficientes para, a menos que la persona ya tenga un perfil muy fuerte. Eso también hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es el momento de aplicar a la residencia permanente? Depende de cada quien. Fíjate que hay candidatos que vienen ya con un perfil muy fuerte desde sus países. Por ejemplo, tienen ya una maestría o vinieron y hicieron una maestría aquí en Canadá. Tienen un nivel de inglés altísimo.
su pareja de igual manera. Tienen una edad óptima entre unos 25 y 35 años, vamos a decir. Entonces, estas personas naturalmente, ya por sus propias características, van a tener un puntaje bueno. Entonces, ellos pueden decidir aplicar a través del sistema federal, que es el más consistente. El sistema federal, es el que menos cambios va a experimentar. Los provinciales, los programas provinciales pueden experimentar diversos cambios. Entonces, muchas veces es bueno tomar en cuenta qué es lo que pide el sistema federal, porque es el que muy probablemente se mantenga sin mayor cambio, independientemente de la provincia en la que estemos, y nos permite establecernos en cualquier provincia. Entonces, el programa de inmigración federal es interesante y es bueno. Muchas veces la gente lo desecha porque lo ve difícil, pero siempre hay que estar pendiente porque hay candidatos que pueden acceder a él. Entonces, si es que la persona tiene estas características, fíjate qué es lo que el gobierno mira. Si estamos hablando de aplicar residencia permanente a través del gobierno federal. El gobierno quiere saber cuál es tu nivel de educación, te va a dar un número de puntos. ¿Cuál es tu nivel de inglés? Y si lo combinas con francés, te va a dar un número específico de puntos. ¿Cuántos años de experiencia laboral tienes en tu país de origen? Te va a dar un número de puntos por aquello. La experiencia laboral que el gobierno busca dentro de estas categorías para profesionales es justamente experiencia que sea profesional, técnica o gerencial. Entonces, esa persona, si la tiene, va a recibir puntos. ¿Cuál es la experiencia laboral en Canadá de la pareja? Si es que la persona vino con pareja y la pareja ha podido trabajar en algo profesional, técnico, gerencial, va a aportar con puntos. La pareja también aporta con puntos por idioma. Entonces, si su nivel de idioma es bueno, ya sea inglés o francés o los dos combinados, le va a aportar puntos a la persona. La edad, definitivamente. La edad es un elemento que es importante. Las personas que vienen en una edad óptima van a tener un camino más fácil hacia la residencia permanente que aquellas que vienen ya cuando no nos dan puntos por edad. Y aquí no estoy hablando de qué tan valiosa sea la contribución de una persona que tiene 45 años o más, que es muy valiosa. Pero para fines de puntaje, si es que una persona tiene 45 años y quiere aplicar dentro del programa del gobierno federal, no va a recibir puntos. Entonces tiene que compensar esa falta de puntaje por edad, tiene que compensarla de alguna otra manera. Y es ahí cuando muchas personas, para poder hacer esta transición, requieren una oferta de trabajo. Entonces, estos son los elementos que el gobierno analiza. Entonces, si esta persona tiene este perfil, puede enviar su aplicación y la gente lo conoce como el Express Entry. Manda el Express Entry y en realidad lo que hace es envía a un logaritmo, a un sistema que ubica para qué programa tú eres elegible, dependiendo de las características. La persona que tiene el perfil que yo he mencionado normalmente va a ser elegible para Canadian Experience Class, que es la categoría que requiere que la persona tenga experiencia laboral canadiense, ¿no? La experiencia que califica debe ser por lo menos de un año a tiempo completo o 2 años tiempo parcial. Y debe ser comprobable, debe ser pagada, debe ser realizada después de los estudios. Entonces, si esa persona cumple con todo este perfil, va a tener un buen puntaje. El gobierno va cada 15 días a hacer sorteos y si es que uno de esos sorteos llega al puntaje que la persona tiene, le va a dar su invitación para aplicar. Y esta persona va a salir de la oficina general y va a entrar allá el proceso como tal. El proceso puede durar unos 6 meses o más. Estamos viendo que dura un poco más. Entonces, como ves, es toda una etapa intermedia entre llegar como estudiante o como trabajador hasta ciudadano. A veces mucho nos sucede que las personas nos contactan y dicen quiero la ciudadanía. Entonces, en realidad no pueden aplicar directamente a la ciudadanía. Deben entrar como residentes temporales e ir paso a paso. Hay casos específicos, ¿no? Que son excepciones, por ejemplo, que sea un hijo de ciudadano, en fin, cosas así. Pero el normal de las personas deben pasar por este proceso. Amigos, es bueno conocer y saber más de nuestro objetivo al llegar a este país y qué mejor hacerlo desde la voz de los expertos. Espero haber llegado a ustedes con elementos que ayuden y apoyen sus acciones por conectarse definitivamente con este país y su cultura. ¿Qué pasa cuando ya eres ciudadano?
¿Qué cambia? ¿Cuáles son los beneficios? Continuamos conversando del tema con nuestra invitada, la abogada y experta en asuntos migratorios, Tania González. Y hemos llegado a residentes temporales, residentes permanentes y ahora, ¿qué esperamos para la ciudadanía? Ok, entonces, una vez que eres residente permanente, una vez que has vivido en Canadá al menos 3 años de 5 años, eso es un total de 1095 días, que has pues, pagado tus impuestos al menos 3 años de esos últimos 5 años, has tomado el examen de ciudadanía, has tomado tu examen de ciudadanía, has probado que tu nivel de inglés es el necesario, ¿ok? No es escucha y habla, no escrito. Una vez que has cumplido estos requisitos, que son los generales, ya tú puedes estar encaminado en la ciudadanía. Eres elegible para aplicar a ciudadanía. La aplicación se realiza, ahora se puede hacer en línea o por papel, tradicionalmente se ha hecho por papel. Llega a inmigración. Inmigración va a tomar un tiempo un poco largo en procesar esa aplicación. Estamos hablando más o menos de 1 año, que es lo que demora en que inmigración analice esa aplicación. ¿Okay? La persona no debe ser inelegible, ¿verdad? No debe tener deudas con el gobierno. En fin, es una lista, un listado específico que se analiza con cada cliente que cumpla con esos requisitos. Si todo está en orden, se envía la aplicación, va a pasar más o menos 1 año. Cuando ya el gobierno, el oficial de inmigración ha analizado, pues llamará a la ceremonia. Primero viene el examen, toman el examen y después del examen, si es que apruebas, si es que tienes al menos 18 respuestas correctas de 20, ¿verdad? Entonces ya serás llamado para la ceremonia de ciudadanía, que te digo, es uno de los momentos más emocionantes de todo este viaje que uno emprende como migrante. Yo mismo lo viví, ¿verdad? Yo mismo llegué como residente, yo llegué como residente permanente directamente, esperé todo este tiempo y finalmente apliqué a mi ciudadanía. Y el momento del juramento es una sensación, Soraya, que es difícil de describir, porque claro, todos tenemos nuestra nacionalidad, nacimos en un país que es en el que nacimos y amamos, ¿verdad? Pero el hacer todos estos pasos, el cumplir tantos requisitos, el desarrollarte de una manera tan intensa, tan enfocada en otro lugar que te acepta o que te acoge y que finalmente logres ese propósito de la ciudadanía, es un momento muy especial. Entonces, se hace la ceremonia de tomas el juramento, te dan las indicaciones de cómo tienes que hacerlo, tomar el juramento de lealtad, en fin, bueno, el juramento de ciudadanía, y ya eres ciudadano. Y podrás aplicar por tu pasaporte canadiense. Ese es el momento, el objetivo de este camino largo que todos empezamos, obtener ese pasaporte y sentirte, bueno, soy ciudadano. Y cuando te preguntan de dónde tú eres, bueno, soy canadiense, nací en tal lugar, pero soy canadiense. Canadá permite que las personas mantengan su ciudadanía, exacto, entonces tú no renuncias. Y ahí viene todo un debate de las personas que dicen, pero es que uno no puede renunciar a donde es, ¿no? Esa es una cuestión personal. Exactamente, pero al final del día, nadie le va a quitar la emoción a la persona que finalmente obtiene su residencia, su ciudadanía de un país como Canadá en realidad. Es algo interesante que tú indicabas, cada quien tiene que esforzarse por llegar al punto que le va acercando a la ciudadanía y al pasaporte canadiense. En ese transcurso te obliga el sistema a ser próspero porque tienes que ser mejor y mejor hasta cumplir con todas las expectativas del gobierno canadiense. Entonces aquí viene mi pregunta. ¿Cuáles son los alcances, se podría decir, o las mejoras que tiene según estos estatus? Ya como residente permanente, ¿qué mejora en tu vida? ¿Qué es lo que tienes? ¿Seguro? ¿Tienes salud? ¿Tienes educación? Luego ya en la ciudadanía, ¿qué se perfila a ser aún mejor? Claro, las diferencias, porque siempre, y aquí incluso hay campañas para que las personas hagan su ciudadanía, procesen, porque ya tienen el tiempo. Pueden resignar a quedar como residentes. Ya soy residente,
Si me llega bien, si no me llega tan bien, pero ¿por qué se obliga a que uno quiera o que la persona desee continuar en ese camino tan fuerte? Mira, las personas cuando ya son residentes permanentes de Canadá van a tener una serie de beneficios que son muy similares a los de los ciudadanos. No significa que una persona que es residente va a tener menos atención médica o menos acceso a los servicios generales. No, quien es residente permanente en Canadá va a tener acceso a los similares y casi lo mismo, los mismos beneficios que un ciudadano, con excepción del voto, que a veces uno no lo valora en toda su extensión, pero el voto es un elemento muy importante que uno ya tiene como ciudadano, la posibilidad de escoger el camino que quiere darle al país donde vive y a ciertos cargos públicos. Eso no es viable para una persona que es residente permanente. Los cargos públicos y ciertas posiciones públicas son reservadas para ciudadanos y tiene su sentido, ¿no? Pero adicionalmente es la libertad. Yo lo veo así. Yo personalmente veo la libertad de tú ya tener tu estatus confirmado, asegurado. Cuando una persona es solamente residente permanente, esa residencia permanente podría retirarse. Hay ciertas condiciones, ciertas circunstancias en las que una persona que aun cuando es residente permanente podría ser revisada esa decisión y su residencia permanente retirada. Cuando ya una persona es ciudadana, eso es mucho más difícil. El proceso es mucho más complejo y tienen que ser cosas muy, muy complicadas, muy, muy graves, crímenes de guerra. Bueno, son cosas muy, muy complejas para que a una persona se le quite su ciudadanía. La residencia es revocable, la residencia podría, no es que es común, tiene que ser una circunstancia muy compleja, muy exacto, que esté especificada en la ley para que a alguien le remuevan o le retiren su residencia permanente. Pero ya una vez que eres ciudadano tienes mayor seguridad en ese aspecto, ¿no? Además de eso, que eso es un caso, digamos, muy extremo, exactamente, la posibilidad de tú viajar libremente. Cuando eres ciudadano, cuando eres residente permanente, no significa que tú no puedes viajar, tú puedes viajar. Tú tienes la posibilidad de viajar siempre y cuando cumplas con tu residencia, con tu obligación de residencia. Eso quiere decir permanecer en Canadá por un tiempo determinado. Dentro de 5 años son 730 días. La persona que obtiene residencia permanente se compromete a vivir en Canadá al menos de ese tiempo, ¿verdad? No tiene sentido tener la residencia permanente si es que no vas a usarla. Eso es lo que el gobierno analiza. Te da un tiempo para que vivas en donde tú quieras, pero de presencia física debes tener ese número, así como para la ciudadanía deben ser 1095 días. Para mantener tu obligación de residencia permanente deben ser 730 días en 5 años. ¿Ok? Entonces, cuando ya tú eres ciudadano, tú ya no tienes ninguna restricción. Tú puedes establecerte en cualquier otro país, pero tú mantienes tu ciudadanía canadiense. ¿Ok? Entonces, esa es otra ventaja. Cuando eres residente permanente, tú tienes que renovar tu tarjeta de residencia permanente cada 5 años, la tienes que renovar para poder viajar. Hay personas que no viajan, entonces no se preocupan mucho del tema, pero normalmente las personas quieren tal vez en algún momento ir, viajar, conocer, visitar, en fin, y necesitan su tarjeta de residencia permanente cuando son residentes permanentes. Cuando ya eres ciudadano, no, tú tienes tu pasaporte, lo renuevas normalmente como cualquier ciudadano cada 10 años. En el caso de niños es un poco distinto, los tiempos son más cortos, pero en el caso de adultos, tú pues tienes tu pasaporte y lo renuevas cuando ya caduque. Tiene más estabilidad la persona, definitivamente ya se siente parte de este sistema y se desarrolla a la par. Sí, las dos cuestiones, los dos privilegios que nos has indicado hasta el momento, que ya como ciudadano la persona puede entrar y salir del país y radicarse en cualquier país del mundo, así sea el de su origen o en Canadá o en otro país del mundo que desee. Y también tener acceso y ser parte de los puestos públicos de Estado aquí en Canadá y en cualquier provincia de Canadá. Correcto. Entonces, y fuera de esos beneficios prácticos, lo que tú dijiste es sumamente importante. Es la identidad, esa posibilidad de sentirse ya parte de un país. No exactamente, no esa situación tal vez un poco pasajera. Cuando tú ya te sientes parte de un país es cuando más provecho vas a sacar a todos los beneficios que ese país te da, porque tú
prácticamente eres ya parte de la comunidad, sientes desarrollas un sentido de pertenencia que te permite sentar raíces y realmente obtener toda la ventaja de ser ciudadano de ese país. Tania, aquí algo Entonces, importante. Entonces, ya para ir especificando, ¿qué es lo que debe tener previsto el residente permanente en Canadá para poder perfilarse ya a que la ciudadanía le llegue? Porque ya tendría que estar esperando que los requisitos que haya hecho en todo este trayecto sean calificados y bien evaluados para decirle ya, señorita o señor, puede venir a hacer sus pruebas de ciudadanía para que se quede en este país definitivamente como ciudadano. ¿Cuáles son esos requisitos fundamentales que la gente tiene que poner más obediencia, más inteligencia y manejarlos? ¿Sabes qué es? Hay una cosa que nosotros siempre aconsejamos a las personas apenas obtienen su residencia. Y en realidad yo les aconsejo desde que llegan la primera vez a Canadá, mantengan un calendario de entradas y salidas, porque la presencia física es muy importante. Es el elemento sobre el cual gira el tema de ir volviéndose residente permanente y eventualmente canadiense, además de todo lo otro que ya hemos visto, pagar impuestos, cumplir el examen. Esas son cosas que también tienen que hacerse, pero deben tomar en cuenta el tiempo que están, porque una vez que sean elegibles, lo ideal es que apliquen, ¿no? 1095 días, entonces ya pueden aplicar. Tienen que ir contabilizando los días, día por día. Entonces pueden, dentro del website de inmigración existe un calendario que ustedes pueden bajarlo y tener esa constancia, porque luego uno pensaría, me voy a acordar de este viaje, ¿cómo no me voy a acordar del viaje a París? ¿Qué hice? Me fui a Francia solo 10 días, pero el rato de los ratos, cuando ya tú ves después de 5 años, ya no te acuerdas si fueron 5 días, 10 días, cuánto fue, ya no tengo el pasaporte o se me perdió o lo que sea. Entonces empieza esa duda de cuánto tiempo. Entonces lleven un calendario desde que ustedes llegan a Canadá de sus entradas y salidas, porque además es posible utilizar parte del tiempo que han estado como residentes temporales, es viable utilizarlo, parte de eso, para su residencia, para su proceso de ciudadanía. Las personas muchas veces están en Canadá 3 años como estudiantes. No pueden usar los 3 años. Se puede utilizar medio año, medio día hasta cumplir un año. Pero ya un año es bastante. Es bastante. Entonces ya pueden usar ese año y sumarlo al tiempo que han estado en Canadá. ¿Okay? Entonces, traduciéndote lo que significa que mientras menos salgan del país, tienen más posibilidades de hacerlo más rápido. De hacer más rápido su documento. Exactamente. De aplicar para su residencia permanente primero, de aplicar para cumplir con el requisito de residencia permanente, de permanecer en Canadá, y después para su ciudadanía. Sí, no es lo ideal que obtienen la residencia permanente y se van. Si es que las circunstancias los obligan, ¿verdad? Pero lo ideal es tratar de primero tener su ciudadanía. Obtengan la ciudadanía y después ya deciden su futuro, ¿no? Claro. Tania, algo que nos indiques también que sea fundamental dentro de lo que es para acercarse más a la ciudadanía. El pago de impuestos. Deben pagar sus impuestos puntuales. Es un tema muy importante. No hay caminos cortos al tema. Paguen sus impuestos. Obviamente no se metan en ningún problema con la ley. Paguen sus deudas, si es que tienen si han solicitado préstamos por parte del gobierno, paguen esos deberes. Eso es principalmente, ¿no? Las cosas que las personas deben tomar en cuenta para ya cuando están preparándose para su ciudadanía. Van a tener que tomar el examen de inglés, pero el examen es examen oral y de comprensión, no es examen escrito. Hay personas que han estudiado en un college, entonces pueden utilizar esos estudios, o que han estudiado en una de estas agencias de settlement, de establecimiento aquí en Canadá, y hay cursos que son elegibles para que la persona ya no tenga que dar su examen de inglés. Entonces eso ya se mira dependiendo de la persona, de cada persona, hay que mirar cuál es la circunstancia. Entonces eso también es un elemento que pueden ir preparando si es que no está su nivel de inglés pues, adecuado. El momento en que ya mandan la aplicación, las personas pueden empezar a estudiar, a conocer el país donde viven, porque van a tener que tomar el examen de ciudadanía
Y se les da unos folletos, ¿no? El gobierno les envía unos folletos específicamente, les indica qué es lo que van a principalmente enfocar el examen, en qué se va a enfocar el examen, pero uno puede de todos modos averiguar sobre el sistema político, la geografía, recursos naturales, en fin, familiarizarse con el país donde está viviendo, ¿no? Para cerrar esta conversación, Tania, para finalizar, sí. ¿Cuáles son las fuentes? ¿En dónde son los documentos? ¿A qué personas tienen que estarse refiriendo siempre ellos para tener una ampliación de la información, una mejor explicación y así avanzar con seguridad? Ok, siempre la fuente va a ser la página de inmigración de Canadá. Esa va a ser su... hay mucha información en las plataformas, en las redes sociales, etcétera. Personas que lo han hecho, tal vez, personas que, en fin, distintas fuentes y uno puede mirarlas, pero reservándose el derecho de confirmar la información, ¿verdad? Dentro de la página web, o si tiene confianza con un profesional en el tema, abogado o consultor de inmigración, puede referirse a esa persona, pero siempre el recurso que una persona que empieza a analizar el tema debe tomar en cuenta es la página del gobierno. Eso es, pues puede poner Citizenship and Immigration Canada, que era el nombre con el que siempre se ubicaba, y va a salir la página del gobierno. Es característica, no hay mucha posibilidad de confundirse, y dentro de esa página tienen que mirar en las opciones donde dice ciudadanía, y entra y entonces ahí empieza a analizar, puede mirar. Bueno, Tania, yo creo que tu orientación ha sido muy útil para la gente, para quienes de alguna manera hayan llegado a ese sitial de residentes y ahora quieren trabajar y proyectarse para ya tener una ciudadanía y gozar de todos los beneficios de las leyes. Tania, ha sido un gusto que nos acompañes. Estaremos en otra ocasión topando otro tema y analizarlo contigo. Hoy ha sido sobre el estatus de residente a ciudadano canadiense. Muchas gracias, Tania. Soraya, muchas gracias a ti, a tu audiencia, muchas gracias por el espacio, me encanta siempre hablar contigo y quedo a tus órdenes, como decimos en Ecuador, quedo a tus órdenes cuando tú desees. Bueno, hacemos un conversatorio, una charla sobre otros temas que puedan ser de tu interés, con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias, Tania, y como tú lo has dicho, quedamos a las órdenes de nuestra audiencia. Muchas gracias. Un abrazo. Y buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Si te gustó mi podcast, sígueme. Cada 15 días estoy subiendo nuevo contenido para compartirlo contigo y escribe tus comentarios en mis sitios Instagram, Facebook, Twitter y podcast titulados Entrevistas a mi manera y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Además, sintonícenme por radio CHHA 1610 AM, Voces Latinas, la radio comunitaria de Toronto, Canadá, los días viernes a las 3 de la tarde en el programa Contando Historias, www.chha1610am.ca. Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera.